Hola, bienvenidos a este video donde vamos a tratar el tema de blockchain y sus aplicaciones en los negocios. Para eso entonces pues vamos a tener la siguiente agenda. Primero vamos a ver qué es una blockchain y vamos a ver qué diferencias tiene una blockchain para negocios con referencia a Bitcoin, que de pronto es la blockchain de la que ustedes han escuchado hablar más. Vamos a ver cuáles son los requerimientos que tiene una blockchain que se vaya a utilizar para el tema de negocios, algunos ejemplos de uso y luego vamos a estudiar un poquito el funcionamiento de la herramienta Hyperledger, que es un framework desarrollado por la Linux Foundation que sirve para hacer blockchains para negocios. Vamos a mirar luego cómo se interactúa con una blockchain haciendo pues una demostración muy sencilla en el video y finalmente entonces miraremos las conclusiones. Ok, ¿qué es una blockchain? Primero que todo, podemos descomponer la palabra en sus dos componentes, block por bloque, chain cadena. Es decir, si lo traducimos literalmente del inglés sería cadena de bloques. ¿Esos bloques qué son? Son unos registros, es decir, en este caso registros de información que nos interesa conservar. ¿Cómo funciona la cuestión? Ustedes arrancan de un bloque que se llama el bloque seminal, que es el que en este caso origina la blockchain. Luego entonces dentro de esa blockchain nosotros vamos a grabar algo de información. Entonces, ¿qué ocurre? Uno adosa la información a ese bloque original, pone acá la información y calcula un hash de todo esto. Entonces, y se almacena pues ese valorcito en la cadena. Luego voy a adicionar información que hago. Pongo otro bloque, adiciono la respectiva información y calculo un hash de todo esto. Quiero adicionar información, pongo otro bloque, un tercer bloque y calculo un hash de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Y esos hashes se van almacenando pues junto con un sello de tiempo dentro de la blockchain. Entonces, ¿qué ocurre? Como todos estos datos de la blockchain están asociados con hashes, si ustedes llegan a cambiar alguno de los datos que hay en alguno de estos bloques, inmediatamente invalidan toda la cadena. Porque si se dan cuenta, lo que arma la cadena es la serie de hashes que se han ido armando cada vez que ustedes suman un bloque, es decir, cada vez que suman un eslabón. Entonces, pues esto tiene unas implicaciones muy interesantes para la seguridad, porque ustedes pueden crear bases de datos en las cuales se garantice que al adicionar cada uno de los registros que ustedes hacen acá o cada una de las transacciones que ustedes vayan a hacer no se puedan modificar. O si se hace alguna modificación, inmediatamente la cadena como tal completa se va a ver invalidada. Entonces, básicamente, ¿de qué se compone la blockchain para negocios? Primero, el libro de transacciones. ¿Qué es el libro de transacciones? Sería todas las transacciones que ustedes quieran monitorear en el negocio como tal, y esas transacciones entonces se van llevando mediante una blockchain. Bueno, ¿qué características tiene que tener ese libro de transacciones o esa blockchain? Primero, que sea distribuida, es decir, en cada uno de los participantes o cada uno de los participantes en el negocio va a tener una copia de esa blockchain y al mismo tiempo esa copia va a ser confiable en el sentido de que
Cada vez que se hace una copia en ella, inmediatamente los datos que se hicieron se replican a todas las copias que se procedan de la blockchain. Para negocios también está pues muy interesante la parte de contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Es una serie de instrucciones que ustedes han diseñado en un lenguaje de programación y que se comportan como una regla del negocio y que se emplean entonces para implementar la lógica del negocio. Es decir, por ejemplo, si ustedes van a hacer una aplicación con blockchain que sirva para vender carros, una de las cosas que uno podría comprobar en un inicio es si el carro está para la venta y si está completamente legalizado. Entonces esas cosas podrían constituirse en reglas de negocio. Y toda esta blockchain, todo este sistema tiene 4 propiedades. La primera es la propiedad de consenso. Quiere decir que todos los entes que participan en la transacción como tal y que tienen cadenas, que tienen copia de la blockchain, finalmente cuando se hace un cambio en alguna de en alguna transacción o demás, se llega a un consenso entre todos esos participantes y finalmente, una vez que se logra el consenso, se almacenan los cambios en todas las copias existentes de la blockchain. Segundo, la propiedad de trazabilidad. Esa es muy interesante. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, por lo que les expliqué pues en la lámina anterior, por la parte de los hashes y demás, ustedes solamente pueden adicionar eslabones o bloques a una blockchain. No se los puede borrar porque eliminarían absolutamente pues o invalidarían la cadena completa. Entonces, si ustedes necesitan hacer, digamos, deshacer una transacción en una blockchain como tal, no se puede. ¿Qué toca hacer? Toca, si ustedes hicieron una transacción, luego toca hacer otra transacción en donde se deshaga la acción, pero las 2 transacciones van a quedar registradas. Entonces, por esa razón se habla de trazabilidad. Ustedes van a tener la posibilidad de mirar cuál ha sido la historia de transacciones para un determinado participante pues, de la cadena. La otra propiedad, la inmutabilidad, es decir, una vez que ustedes guardan algo en la blockchain, como les digo, no lo pueden cambiar, es decir, ese dato queda como está y ustedes pueden consultar toda la historia, pero va a quedar registro de toda esa historia. Y la otra, irreversibilidad, es decir, una vez que ustedes hacen un cambio o someten una transacción a la blockchain, es irreversible, es decir, no la pueden devolver. ¿Qué diferencia tiene entonces esto con Bitcoin, que ustedes habrán escuchado como la mayor aplicación de blockchain? Ya lo hemos visto, Bitcoin es una moneda no regulada y se la tiene pues como la primera aplicación de blockchain. Aquí pues que se almacena en cada uno de los elementos de la blockchain, básicamente se almacenan transacciones. Esas transacciones entonces se dice básicamente entonces dice tanta plata primero de tal persona a tal persona. Eso es lo que se almacena en los bloques de una cadena, de una blockchain que se emplea pues para Bitcoin. ¿Cuáles son las grandes diferencias pues que tiene con las blockchain para negocios? En una blockchain para negocios ustedes requieren identidad, es decir, toda transacción debe ser hecha por una persona completamente identificable o por un ente completamente identificable. En Bitcoin nosotros, lo chévere que tiene y lo perverso que tiene es que quienes hacen las transacciones permanecen anónimos, es decir, solamente se les conoce a través de un identificador de billetera. Esa es la razón por la cual la Bitcoin se emplea para tanto negocio sucio y para transacciones, por ejemplo, en la dark web,
por el hecho de que garantiza el anonimato de las personas que pagan y reciben la plata. La otra cosa, cuando ustedes van a hacer verificación de que la cadena está correcta, en las blockchain de negocios se hace una opción que se llama la verificación selectiva, en la cual los nodos que participan de los diferentes negocios toman las transacciones y las verifican de acuerdo con las reglas y miran que todo esté bien. En el caso de blockchain se emplea una estrategia que se llama Proof of Work, en la cual lo que se hace es verificar que esta cadena es válida calculando unas funciones matemáticas complicadísimas sobre ella, esperando que dé un determinado resultado. Los famosos mineros que ustedes habrán escuchado, de pronto pues hablando de Bitcoin, son los que se encargan de hacer esas validaciones y necesitan para ello una gran cantidad de hardware y una gran cantidad de recursos dedicados. ¿Por qué se ponen a hacer esto? ¿O cuál es la gracia de hacer esto? Si ustedes son capaces de verificar la blockchain, les dan Bitcoin a cambio, es decir, les pagan en Bitcoin. Entonces, digamos, ese es el atractivo, pero pues como les digo, se necesita una gran cantidad de cómputo, pues uno ve granjas para verificación de Bitcoin o para minado de Bitcoin con 20, 30, 40 GPUs. Ustedes saben que cada GPU puede costar tranquilamente por el lado de unos $1000, entonces se necesita hacer una inversión muy grande en hardware y por otro lado en energía eléctrica. Entonces el negocio de minar Bitcoin puede bien ser un espejismo, porque pues si se les va todo lo que ustedes ganan en Bitcoin en comprar hardware y en pagar la luz, habría que ver. Y la otra característica que tiene es que en la cadena de Bitcoin nosotros manejamos una criptomoneda. En una blockchain para negocios nosotros manejamos activos del negocio, o pudiera ser, no sé, pedidos, automóviles, casas, historias médicas, bueno, una cantidad de cosas que ustedes podrían gestionar mediante la blockchain. Bueno, miremos entonces cuáles son los requerimientos que se tienen para que se pueda utilizar una blockchain para negocios. Primero, se necesita el libro de transacciones compartido, la parte de contratos inteligentes, privacidad y confianza. Vamos a ver cada una de ellas. El libro de transacciones compartidos. Bueno, por un lado, entonces, él registra todas las transacciones que se hagan, como les digo, empleando la estructura de blockchain. Ese libro es compartido entre todos los participantes del negocio. ¿Cómo es la manera de compartirlo? Mediante copias replicadas, es decir, copias iguales. Lo que es muy importante acá es que esas copias tienen permisos, es decir, no todos los participantes del negocio pueden hacer todas las transacciones o consultar todos los datos. Ya depende, en ese caso, de los permisos que se den. Habrá algunas personas que pueden hacer unas transacciones o consultar determinados datos. En contraposición, en blockchain, digamos, cualquier persona que tenga la blockchain es capaz de grabar transacciones nuevas. Muy bien. Los contratos inteligentes, como les explicaba atrás, son las reglas de negocio. Están embebidas con la blockchain y se ejecutan junto con las transacciones. Es decir, cuando se cumplen unas determinadas características, se ejecuta el contrato inteligente y eso genera un evento en la blockchain que queda también registrado. Todas esas transacciones son verificables y quedan firmadas digitalmente, de tal manera que se pueda saber quién la hizo y en qué momento. Y finalmente, todas ellas quedan o se codifican normalmente en un lenguaje de programación. En el caso de Hyperledger se puede emplear JavaScript o se puede emplear el lenguaje Go. Muy bien. La parte de privacidad, ya habíamos visto que el libro de transacciones es compartido,
pero los participantes requieren que ciertos datos sean privados, es decir, que las transacciones sean confidenciales, que esas transacciones sean autenticables, y todo eso ¿cómo se logra? Mediante criptografía, lo primero que nosotros vimos cuando arrancamos el curso. Finalmente, la parte de confianza. Todo participante está en capacidad de certificar las transacciones que se hagan. Pues la red de negocio, que ya vamos a ver en qué consiste una red de negocio, decide quién va a hacer esa certificación. Toda transacción que ya esté certificada se agrega al libro y va a tener unos permisos adecuados, pues, para saber si la puede registrar, y por otro lado luego quién la puede leer o quién puede consultar esos datos. Como todo va quedando grabado en la cadena, cuando ustedes hacen cambios, entonces nos va quedando lo que se llama un rastro de auditoría verificable. ¿Qué pasa? En una base de datos normal ustedes tienen las propiedades, o se pueden hacer las operaciones CRUD sobre un registro, es decir, create, read, update y delete. En el caso de la blockchain, pues tendríamos, pues en este caso, CR, es decir, solamente podríamos hacer create y read, es decir, no podemos ni actualizar ni borrar. Bueno, cuanto a los beneficios de blockchain, pues ahorra tiempo, es decir, no tenemos que estar validando transacciones y una cantidad de cosas entre distintas entidades, porque la blockchain se encarga de hacer eso. Reduce mucho los costos, reduce los riesgos e incrementa la confianza. Cuando veamos los ejemplos como estos, vamos a ver por qué. Imagínense, por ejemplo, registro académico, que es lo que ustedes están más cercanos, pues, por estar en la universidad. Un profesor podría, una vez que ustedes presentan sus exámenes y todas las cosas, someter las notas de ustedes a una blockchain que lleve, pues, todas las notas de todos los estudiantes de la universidad. Una vez que queda sometida, pues ustedes podrán imaginarse, la nota resulta inmutable, y si se hace algún cambio a esa nota, entonces se va a tener una historia de todos los cambios que se le hicieron a la nota como tal. Un contrato inteligente, a su vez, podría fijarse cuando todas esas notas estén aprobadas y demás, y podría decidir si se gradúa a un estudiante como tal. Entonces, en caso de que haya un determinado número de materias perdidas en un semestre, podría ver si lo pone en prueba o lo retira. Y como les digo, pues todo esto queda por respaldado con la blockchain, que pues en ese caso es súper segura para hacer todas estas cuestiones. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, las historias médicas. Este sería, pues, una aplicación estupenda para una blockchain, porque pues toda cosa que registre un médico quedaría ahí de una vez, pues, ya registrado, sin que se pueda cambiar, y en caso de que se haga algún cambio queda todo el registro de los cambios. Aparte de eso, digamos, se pueden poner permisos para que no todos los médicos o todas las clínicas puedan consultar la historia médica, o que solamente se puedan consultar ciertas partes. Igual, pues, digamos, en este caso los registros, digamos, que serían propiedad del paciente como tal. Y así ustedes pueden hacer, por ejemplo, una blockchain que permita hacerle seguimiento al mantenimiento de un carro, de una flota de vehículos, de un avión. Podría emplearse para auditoría. Claro, como resulta que queda toda la historia de las transacciones, entonces hacer auditoría con una blockchain o en un sistema que tenga una blockchain puede resultar muy interesante. Y así sucesivamente. Muy bien. Uno de los sistemas líderes o frameworks líderes que se emplea en este momento para constituir blockchains se llama Hyperledger. Hyperledger es un proyecto abierto de la Linux Foundation. Ustedes lo pueden consultar en línea
acá en esta dirección, hyperledger.org. Todas las herramientas son libres de bajar, ustedes las pueden configurar, explorar, hacer lo que necesiten. Todo esto acá tiene respaldo de empresas tan grandes como IBM, es decir, es un proyecto libre pero súper respaldado por empresas muy importantes, entonces es una elección muy buena para hacer desarrollo sobre blockchain. Muy bien. Uno como desarrollador en blockchain, ¿qué le puede interesar? Primero, la aplicación que uno va a hacer como tal, y luego los contratos inteligentes, es decir, cómo voy a implementar yo esas reglas de negocio. ¿Qué interacciones voy a tener? Primero, mis aplicaciones como tal van a interactuar con el libro de transacciones, es decir, van a grabar y van a leer registros de ese libro de transacciones. El hecho de que ustedes hagan blockchain o le vayan a poner blockchain a una aplicación no quiere decir que tengan que tirar la casa por la ventana, es decir, no quiere decir que ustedes tengan que salir de sus viejas aplicaciones. No, para nada. Antes las van a complementar. ¿Por qué? Porque no vale la pena insertar absolutamente todos los datos que ustedes deseen gestionar en una blockchain. Sería demasiado pesado. Uno que inserta ahí los registros de las transacciones y digamos los datos que uno quiere luego auditar o conservar de tal manera que se pueda tener pues toda la historia. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar sus programas tradicionales, sus plataformas tradicionales y complementarlas con blockchain. Igualmente, como les digo, ustedes no pueden almacenar todos los datos o toda la base de datos que quisieran pues de una empresa en blockchain porque sería sumamente ineficiente. Ustedes solamente van a almacenar los pedacitos que se necesita controlar. El resto ustedes lo almacenarían en una base de datos relacional o en una base de datos no SQL y demás. Por lo tanto, tenemos que tener interacción con fuentes tradicionales de datos. Y finalmente, como programador o como desarrollador, también nos interesa gestionar los eventos que se produzcan en la blockchain una vez que se dispara, por ejemplo, un contrato inteligente. El administrador, ¿qué le puede interesar? Le puede interesar lo que se llama la configuración de los peers. Vamos a ver ahorita qué es un peer en una blockchain. Le interesa que se logre el consenso, es decir, el tipo de algoritmo de consenso que vayamos a emplear nosotros. Y por otro lado, la seguridad de la blockchain, es decir, los permisos que se vayan a otorgar para poder hacer unas u otras transacciones. Muy bien. ¿Los peers quiénes son? Son computadores o son servidores, digamos, que tienen copia de ese libro de transacciones. Y las operaciones de consenso, ¿cuáles son? Primero, mantener los peers actualizados, es decir, una vez que se hace una modificación en alguno de ellos, esa modificación se va a propagar a los otros. La otra es arreglar los peers que puedan tener errores, es decir, si hay de pronto alguna parte que estuviera de la cadena que estuviera corrupta, los peers entonces van a ayudar en ese caso a componerla. Y por otro lado, otra labor es ignorar nodos maliciosos que puedan estar tratando de propagar información incorrecta o que estuvieran tratando de invalidar la blockchain. Acá en este dibujito, por ejemplo, este que está acá, el nodo que está como DF, es un nodo que tiene errores. Por lo tanto, entonces acá ustedes mirarán que se lo corrige. Y este otro de acá es un nodo malicioso que está tratando de introducir una transacción que no es. Entonces, lo que hace en este caso la blockchain o el algoritmo de consenso es ignorarlo. Y decir pues sencillamente usted señor no tiene datos válidos, por lo tanto no tiene derecho a modificar nada de esto. Listo. ¿Cuáles algoritmos se emplean para consenso? Bitcoin emplea el que ya les estaba diciendo yo, que se llama Proof of Work, que implica unas operaciones complicadísimas y una cantidad de hardware impresionante. Ethereum
emplea una versión del algoritmo que se llama Proof of Stake. Ethereum es otro tipo de criptomoneda, pues en este caso. Entonces, cuando ustedes están haciendo una verificación de la cadena, es decir, primero, cualquier operación que ustedes vayan a hacer sobre la cadena les va a costar un poquito de dinero. Es decir, cada vez que ustedes someten una operación a la cadena tienen que pagar un poquito de Ethereum. Si ustedes van a ponerse a minar la cadena o hacer validación de la cadena, ustedes tienen que poner cierta cantidad de su dinero en juego. Si la validación es correcta, entonces ganan esa cantidad de dinero que ustedes hayan apostado, por decirlo así. Si no es correcta, pierden esa cantidad de dinero. Entonces es de las cosas, pues digamos, simpáticas que tiene el algoritmo de Ethereum, es que ustedes tienen que estar muy seguros cuando vayan a validar una cadena, porque si la validan mal, pierden la inversión. Listo. Hay otro algoritmo que se llama Solo, que se emplea para pruebas en el cual no hay consenso como tal. Y Hyperledger Fabric, que es la herramienta que nosotros vamos a emplear, utiliza unos algoritmos que se llaman Kafka y Zookeeper. Ellos emplean lo que se llama un servicio de ordenamiento, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Muy bien. En una red de negocio de blockchain pues establecida con Hyperledger, ustedes van a tener tres tipos de peers, uno que se llama un committing peer, otro un endorsing peer y el otro lo que se llama un ordering node. Van a estar distinguidos en los diagramas que vamos a mirar ahorita con estos colores, el committing peer con gris, el endorsing peer con azul y el ordering node con verde. Un committing peer, ¿qué hace? Mantiene el libro de transacciones, somete las transacciones y puede tener contratos inteligentes. Un endorsing peer, ¿qué hace? Recibe las transacciones para certificarlas como tal, aprueba o niega esa certificación como tal y estos de acá contienen seguro contratos inteligentes. Finalmente, los ordering nodes, ¿qué hacen? Que son los que tienen el algoritmo de consenso. Aprueban la inclusión de bloques en el libro como tal, se comunican con los otros tipos de nodos y, importante esto, no tienen ni libro ni contratos inteligentes, sencillamente arbitran la comunicación y arbitran lo que sería en este caso el consenso. Entonces una red acá se puede ver de esta manera. Aquí tienen ustedes los endorsing peers, como dijimos, que eran los azulitos. Tienen luego los committing peers, que son los grises, estos que están marcados acá como P3 y P4. Y tenemos los nodos que hacen parte del servicio de ordenación. Fíjense, entonces cada uno de estos noditos acá tiene una copia de la blockchain. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a hacer una transacción? La aplicación cliente que ustedes tienen acá, que va a tener una librería obviamente que permite interactuar con la blockchain, propone la transacción a los endorsing peers. Recuerden que ellos son los que hacen, pues en este caso, o verifican que la transacción se puede hacer. ¿Qué hacen esos endorsing peers? Corren acá las reglas de negocio como tal y ejecutan la propuesta y devuelven un resultado a la aplicación de ustedes. Entonces puede ser que la transacción se apruebe o la transacción se deniegue. Si se deniega, pues sencillamente el cliente ya la manejará de alguna manera. Acá vamos a asumir que la transacción se aprueba. Entonces, ¿qué hace la aplicación de ustedes? Se pone en contacto con el servicio de ordenamiento, es decir, con los nodos que se encargan ya de generar el consenso en la red. Esos nodos van a procesar la transacción y la van a distribuir a absolutamente todos los nodos que tienen copia de la blockchain. Cada uno de esos nodos, ¿qué va a hacer? Le mete un nodito nuevo acá a la cadena.
Es decir, con eso la transacción ya quedó hecha, ya quedó validada, grabada y distribuida entre todos los nodos que tienen copia de la blockchain. Y finalmente, lo que se hace en este caso es cada uno de los nodos notifica que la transacción ya quedó grabada y todas esas notificaciones son recibidas por el cliente de ustedes, ya para saber que todo quedó bien. Bueno, muy bien. Les voy a mostrar entonces ahora a continuación cómo se interactúa contra una blockchain empleando una herramienta que se llama Hyperledger Composer. Aquí yo tengo una red de negocio conformada que sirve para registrar las transacciones de digamos, una ensambladora de vehículos. Toda red va a tener entonces tres tipos de cosas que se pueden registrar en ella. Va a tener participantes, va a tener activos y va a tener transacciones. Los participantes son en este caso, pues digamos, como los entes físicos que van a hacer transacciones. Acá tenemos, por ejemplo, el fabricante, tenemos una persona y tenemos un regulador. Los activos son como las cosas que se van a transar entre esos participantes. Acá tenemos entonces un pedido, order, y tenemos un vehículo. Y finalmente las transacciones son lo que los participantes van a someter a la red para cambiar el estado de los activos. Entonces vamos a someter una transacción en este caso. Vamos a decirle esta que se llama Setup Demo, que lo que va a hacer es crear los participantes y los activos que se van a emplear en esta demostración. Digámosle Submit. Miren que en este caso nos dijo que la transacción fue exitosa. Si nosotros nos ponemos a ver acá las transacciones, fíjense que ya existían 4 que son las que se hizo en el momento en que se instaló el sistema como tal, y tenemos por acá esta que acabamos de hacer, Setup Demo, que lo que hizo, pues en este caso fue crear los distintos elementos que van a participar en estas transacciones. Es que a toda transacción se le asigna un ID y se le asigna su sello de tiempo, es decir, eso ya quedó grabado de manera indeleble. ¿Qué creó él acá? Él creó 3 fabricantes de carros, pues se llaman Arium, Morde y Ridge. Hay también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 11 personas que en este caso van a poder interactuar, y tenemos también algunos activos creados por acá. Bueno, no hay ninguno realmente, no hay ningún pedido, y por acá hay algunos vehículos que ya están creados. Entonces nosotros pues en este caso vamos a hacer una orden en este caso para que vean cómo funciona. Vamos a crear un pedido, es decir, vamos a poner un pedido. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos acá a donde dice someter transacción y le vamos a decir ponga un pedido. Entonces la pegamos y ¿cómo va la cosa? La orden tiene un ID, tiene los detalles del vehículo que queremos pedir, en este caso el modelo, el color, las opciones que vamos a ponerle pues en este caso, y quién es la persona que está pidiéndolo en este caso, que sería Paul. Entonces sometamos esto, todos los datos o la manera como se someten las transacciones a la blockchain es mediante JSON. Ustedes pueden ver acá, esto tiene la estructura de un archivito JSON. Entonces le damos someter y miramos a ver qué pasa. Si nos vamos por acá por pedidos, que recuerden que estaba vacío, fíjense que ya aparece un pedido con identificación 1234. Si nos metemos por transacciones, fíjense que está por acá viendo el registro, aparece los datos que nosotros pusimos y el sistema de blockchain le pone un identificador de transacción, un hash, y le pone el sello de tiempo, es decir, en qué momento se hizo. Y esta transacción
generó un evento también. Si nosotros queremos ver en este caso cuál fue el evento que se generó, en este caso lo que hizo fue crear el pedido como tal. Fíjense que quedó registro. ¿Cómo o quién genera los eventos en este caso? Si nos vamos por acá por la definición, vemos que esta blockchain, o en general todas estas blockchain, van a tener un archivo de modelo, que es el que dice quiénes son cuáles son los activos, cuáles son los participantes, ahí están, y cuáles son las transacciones. Entonces aparece una definición muy básica de cuáles son los datos que se van a almacenar de cada una de ellas. Luego hay un archivo que está escrito en JavaScript, que este es el que genera los eventos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá está definida la función placeholder, poner pedido, es decir, la transacción que nosotros habíamos dicho, y por acá está entonces toda la lógica del negocio y toda la validación que se hace en ese caso. Y por otro lado tenemos un archivo de control de acceso, que nos permite saber quiénes pueden acceder a la blockchain y para hacer qué operaciones. Les voy a mostrar entonces más detalles de estos en la clase. Esto pues sencillamente se los mostré pues como abrebocas para que tengamos material para discusión en la clase sincrónica. Para concluir, fíjense que blockchain es una tecnología que tiene mucho potencial. En todo sitio donde ustedes puedan estar requiriendo inmutabilidad de las transacciones, confiabilidad y demás, la pueden utilizar. ¿Eso qué les va a representar a ustedes? Un cambio en el modo de pensar, es decir, ver cómo pueden diseñar ustedes servicios y aprovisionar servicios que hagan uso de la blockchain como tal. Entonces, les animo a que exploren la herramienta, que exploren la tecnología. Después de todo, la documentación está disponible libremente y acá en hyperledger.org pueden encontrar inclusive algunos cursos gratuitos de la parte más básica. Bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.